El tema de la predicación es el propósito de la redención. Estamos estudiando el libro de Ruth los martes, estamos ya en la antesala de terminar este libro una vez más, lo estamos revisando. Mejor dicho, Dios está revisando a la iglesia a través de este hermoso libro de Ruth y nos está ministrando. Llegamos a una porción del libro de Ruth donde encontramos el tema redención. Y es muy importante saber qué significa eso. Seguramente quizás tiene ya por ahí un pensamiento o alguna idea o algún concepto de lo que es la redención. El evangelio son buenas noticias de parte de Jesús. Y encontramos en el evangelio de Jesús el tema de la redención. Si pudiéramos darle una definición a la palabra redención, significa el rescate de Dios a los creyentes a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. Nosotros hemos sido redimidos, hemos sido rescatados. El precio lo pagó Cristo Jesús. Pero ¿qué significa que nosotros hemos sido redimidos? Es lo que Dios quiere que entendamos en esta tarde. ¿Qué significa que nosotros seamos redimidos? Hemos sido rescatados, estábamos condenados por el pecado. Dice Romanos 3:28 que la paga del pecado es ¿qué? Muerte eterna. Estábamos condenados nosotros a una eternidad separada de Dios, condenados por la eternidad, pero gracias al evangelio, al mensaje del evangelio de Jesús, hemos sido alcanzados y rescatados para una eternidad cerca de nuestro Creador. En el Antiguo Testamento desde el Antiguo Testamento encontramos el tema de la redención. ¿Se recuerdan que Dios rescata a Israel de la esclavitud de Egipto y usó un agente, por decirlo así, para liberar a Israel de la esclavitud? ¿Y quién fue, hermanos? Moisés. Dios con mano poderosa hizo milagros en Egipto, levantó plagas, todo lo que tuvo que hacer Dios para que finalmente los israelitas salieran de esa esclavitud. Pero antes de que Israel saliera, sucedió algo, y vamos a verlo con la ayuda de Dios en Éxodo capítulo 12, versículo 7. Éxodo capítulo 12, versículo 7. Recordemos que cuando Dios le dice a Moisés que saque al pueblo, el faraón en repetidas ocasiones se arrepentía de dejarlo ir y otra vez retrocedía su decisión y castigaba fuertemente a los israelitas. Pero la última plaga, que fue ¿cuál? La muerte de los primogénitos, ¿se recuerda? Dios le dice y le da una instrucción a Moisés, primero con ellos los israelitas, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que la han de comer. Aquí nos habla la Biblia de la Pascua. ¿Qué significa la Pascua? Es la celebración en conmemoración del rescate de Israel de la esclavitud, donde Dios le da la instrucción a Moisés que sacrifique un cordero sin mancha, limpio, y que la sangre del cordero la coloque alrededor de los dinteles de las casas. Sería una señal que cuando el ángel de la muerte pasara, no entraría a las casas donde estuviera esta señal. Y Moisés obedeció. Moisés le creyó a Dios e hizo lo que Dios le pidió, sacrificó el cordero, dio la indicación a los israelitas y actuaron por fe. Y sabe que la redención significa actuar y creer en las promesas de Dios también por fe, hermanos. El futuro nadie lo sabe más que Dios. Hemos decidido creer aquí en la tierra, hoy, ahora, de que hay una eternidad y que la única forma para escapar de la condenación es creyendo en el evangelio de Jesús, en arrepentimiento y fe. Y aquella noche, dice el texto 8, comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas la comerán,
Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego su cabeza con sus pies y sus entrañas. Versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Venía un juicio, vendría muerte, mortandad. Dios dice, yo pasaré. Dios ha establecido que viene un juicio para el mundo, y ese juicio vendrá, está escrito, y Dios lo prometió y se va a cumplir, hermanos. Tenemos entonces que caminar por fe, como lo hizo Israel en este pasaje que estamos leyendo. 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre. ¿Y qué hará Dios, hermanos? Y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Este relato, hermanos, es una remembranza de cómo Dios rescató a Israel. Cómo Dios rescató a Israel de la esclavitud. Hasta el día de hoy, los israelitas siguen celebrando esta Pascua, recordando cómo fue la forma en que Dios los libertó de la esclavitud. Dice la Biblia entonces de que Israel sería rescatado de la esclavitud a través de un sacrificio. Vamos a un pasaje más, Deuteronomio 7, versículo 7 en adelante. Dios traería una plaga de gran mortandad, dice el pasaje que leímos de Éxodo. Todo primogénito del territorio moriría, excepto si el ángel del Señor veía la sangre de un cordero inocente puesta sobre los dos postes y el dintel de la puerta de cada hogar, es lo que hemos leído. Después de que el ángel del Señor le quitó la vida a los primogénitos egipcios, los israelitas lograron salir de la esclavitud. Finalmente Dios triunfó sobre sus enemigos en el Mar Rojo. Deuteronomio 7, versículo 7. Después del evento en el Jordán, cuando Dios con mano poderosa hace pasar a los judíos en seco, dice Deuteronomio 7, 7: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido Jehová, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. ¿Qué significa? Israel no era especial hasta ese momento, era un pueblo pagano como todos, pero Dios en su soberanía y misericordia decidió con ellos tener un plan y hacer de ellos una nación grande. Y esto nos habla, hermanos, para recordarnos que somos bendecidos al ser rescatados del pecado en Cristo Jesús. ¿Quién éramos nosotros? No teníamos esperanza en esta vida, caminábamos como gente insignificante, pero gracias a Dios que nos alcanzó y que por su gracia somos salvos, hoy tenemos una vida distinta. Y dice el texto 8: sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón, rey de Egipto. Rey de Egipto, dice la palabra. Dios hizo un rescate. Eso es redención. No había esperanza. Estaban condenados a vivir por la eternidad o por siempre los judíos en esa condición de servidumbre. Pero Dios, de una manera sorprendente, hace un plan y los rescata y les dice: yo lo hice porque yo soy Dios. Éxodo 6:6. La palabra que encontramos de rescatar de Dios a Israel significa que Dios provocó la libertad o la liberación de una persona de la esclavitud para pasar a una posición de libertad. Dice Éxodo 6:6: por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová. Aquí le está hablando a Moisés. Y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre. ¿Y qué más?
y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Aquí nos habla la Biblia que vendría una redención con base a las promesas de Dios. Dios estaba prometiendo que habría un rescate de su pueblo. 430 años esclavos. No había esperanza. Mucha gente había muerto. Pero ahora Dios dice: yo los libraré y los redimiré. Versículo 7. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y esto es sorprendente, cómo Dios le está hablando a Israel que cómo iba a actuar y de dónde los estaba sacando. Yo no sé, pero en su tiempo de oración usted, pero cuando yo me levanto en las mañanas y tengo mi tiempo de comunión con Dios, lo primero que le pido a Dios o le agradezco a Dios es: Señor, gracias por haberme rescatado del pecado y de la condenación eterna. Ayúdame a no olvidar en mi vida el sacrificio que Cristo hizo por mí. Porque cuando hacemos este ejercicio, hermanos, recordamos lo que Dios ha hecho con nosotros y la grandeza de Dios en nuestras vidas. Versículo 8. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. ¿Cuánto tiempo estuvo Noemí en Moab? 10 años. ¿Qué perdió? Todo. Perdió sus hijos, perdió su esposo, perdió su estabilidad. No tenía esperanza. Se fue a un pueblo pagano, a un país lejano, y perdió todo lo que tenía. ¿Tenía esperanza ella? No. Tuvo entonces que haber un rescate, una redención que le cambió la vida a Noemí y particularmente a Ruth. Hubo una redención en ese libro que encontramos nosotros en el libro de Ruth. Una cita más para cerrar la introducción. El Salmo 130, versículo 8. Salmo 130, versículo 8. Versículo 7 para entender un poco. Espera Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante, ¿qué dice? Redención con él. Y él, Dios, ¿qué va a hacer, hermanos? Redimirá a Israel, ¿de cuántos? De todos sus pecados. Esto es hermoso. Hoy Dios nos recuerda a través de este solo versículo, hermanos, que Él nos perdonó. ¿Cuántos pecados? Todos. No uno, todos nuestros pecados. Dios dice: yo redimiré a Israel de todos sus pecados. ¿Y cómo lo hizo? A través del mensaje del Evangelio del Mesías Jesucristo. Esto es sorprendente que encontramos acerca del tema de la redención. Entonces, la palabra redimir significa rescatar de la esclavitud para darle libertad hacia un lugar mejor, en este caso de parte de nuestro Dios. Con esa introducción vamos a ir al pasaje de Ruth capítulo 4, versículo 1, y continuemos con el relato de la historia de este libro hermoso. Prácticamente estamos ya en la antesala, pero hay mucha palabra todavía de parte de Dios. Boaz subió a la puerta y se sentó ahí. En el Antiguo Testamento, en el tiempo de que se escribe esta palabra, la puerta, es decir, la entrada a la ciudad, era el lugar más importante. Ahí se colocaban los jueces y la gente que se encargaba del orden de la ciudad. Y he aquí pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Recordemos que en el capítulo 3 nos habla de que Noemí manda a Ruth para que vaya a la casa de Boaz y se acueste a los pies de la cama. Ruth va, obedece a Noemí,
y hace lo propio. Y cuando se da cuenta, Booz, está Ruth a los pies de su cama, pero la respeta. ¿Se acuerda? Booz siempre respetó a Ruth. Y después la manda a su casa, porque Booz le dijo a Ruth de que había un familiar más que él que podía redimirla. Le dio la libertad de decidir a Ruth. Ella regresa a su casa con su suegra y le dice: me manda esto que te traiga Booz. Pero sabía Noemí y sabía Booz de que había alguien más que podía hacer la redención o el rescate, en este caso por la vida de Ruth, que pertenecía a la familia de Elimelec. Y esta persona no dice su nombre, pero aquí le llama el versículo 1, fulano. 2. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos aquí, y ellos se sentaron como testigos. Luego dijo al pariente Noemí, que ha vuelto de Moab: vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec, y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime, y si no quieres redimir, decláramelo, para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él respondió: yo redimiré. Este fulano le dice a Booz: yo voy a redimir y voy a pagar la deuda de Elimelec. El rescate lo pagaría este fulano. Obviamente Booz le dio la iniciativa a este hombre, pero Dios tenía un plan. Y Dios nos hablaba hace 8 días, hermanos, que no hay mejor cosa que dejarle a Dios nuestra vida, porque Él se encarga de arreglar todo aquello que tenemos en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Entonces vemos cómo deja la iniciativa. Vimos el tema del liberato, donde nos habla del que redime, en este caso. Y este fulano acepta y dice: yo lo voy a redimir, me voy a encargar de pagar la deuda. Y entonces encontramos de que había alguien interesado en la redención de la deuda de Elimelec. Versículo 5. Entonces replicó Booz el mismo día: que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita. Es decir, el pago de la redención no solamente era de tierras, también se llevaría a Ruth, porque era la persona que pertenecía a la familia de Elimelec. Del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posición. Es decir, en la cultura de Israel en aquel tiempo, el tema de la redención era muy amplia. No solamente era una redención en cuanto a cosas materiales, sino también en cuanto a cosas humanas y hasta espirituales. Versículo 6. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Vemos entonces, de manera soberana, por decirlo así, este fulano se retracta y dice: no lo voy a hacer. Y esto nos enseña, hermanos, que lo que Dios te ha dado para ti, nadie te lo puede quitar. Es para ti. Es la bendición que Dios tenía para Ruth y para Elimelec en ese momento, y nadie se la podía quitar. Y vemos cómo Dios comienza a obrar de manera sorprendente en ese momento. Le da la iniciativa, entonces, dice la palabra de Dios en este versículo que estamos leyendo. 7. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio el uno se quitara el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Esto ya no existe, pero en el tiempo que se lleva a cabo esta historia, el zapato era como un anticipo de que harías una compra-venta. Hoy hay documentos, ¿verdad? Pero en aquel tiempo la costumbre era un zapato.
Eso era tener el contrato de compra-venta. Por eso dice aquí el texto, era la costumbre tocante en Israel. Ya no existe. Leyendo un poco la costumbre de Israel, dejó de existir esto. Pero lo que nos habla aquí es de que había una palabra depositada. Y esto nos recuerda, hermanos, que hay que ser hombres y mujeres de palabra. Tus dichos tienen que pesar en tus acciones. 8. Entonces el pariente dijo a Booz, tómalo tú, y se quitó el zapato. Llegaron a un acuerdo, a un contrato. Este fulano le cede el derecho, la iniciativa a Booz, de que ahora él sea el que tome la iniciativa para hacer la redención de la familia de Elimelec. 9. Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y de Malión. Hasta ahí no había esperanza para la descendencia de Noemí. ¿Se recuerdan cuando regresó a Belén? ¿Con qué llegó? Con nada. No había esperanza. Noemí dice, ahora me llaman Mara, o díganme Mara, amargada. Me fui con manos llenas y Dios me trajo con manos vacías. Y allí encontramos una enseñanza. Nunca tomes una decisión sin consultar a Dios. Nunca tomes una decisión sin consultar a Dios. Yo siempre le he dicho a los hermanos que en algún momento estuvieron aquí en la iglesia y tuvieron la atención de decirme que se iban de la iglesia, yo siempre les dije, ¿y ya oraste a Dios? ¿Ya lo consultaste a Dios? Porque eso es lo correcto, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo correcto. Nos movemos bajo la permisidad y guianza de Dios. Porque si no, entramos en problemas como los que tuvo Noemí y Elimelec. Entonces, volvieron a Belén sin nada, sin esperanza, pero de repente Dios les cambia la historia. Y esto nos enseña, hermanos, que la última palabra la tiene Dios. La última palabra la tiene Dios. Versículo 10. Y que también tomo por mi mujer a Ruth, la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos de hoy. Testigos hoy. ¿Qué significa? Ahora Booz iba a perpetuar el apellido de Elimelec, porque eso es el liberato. El que se casaba para restaurar o redimir a una persona, también le daría el apellido del difunto para que hubiera perpetuidad en la descendencia de ese difunto. Usted ya sabe la historia de esta relación. ¿Quién nace? Obed, que sería el padre de ¿quién? De Isaí, que sería el abuelo o el padre de David. Es decir, se perpetúa, hermanos. El Mesías viene de este linaje. Y mire de dónde viene todo esto, hermanos. Viene de una tragedia. El tema del Mesías, del linaje del Mesías, viene de una historia difícil. Pero Dios obra con mano poderosa. Y dice el versículo 12: y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Booz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio. ¿Quién le dio? Jehová. Jehová le dio ¿qué? Que concibiese y diese a luz, ¿qué, hermanos? Un hijo. Y este hijo es Obed. Cuando yo leo esta historia y la vuelvo a leer, hermanos, lo que me recuerda es que Dios es fiel. No había esperanza en la vida de Ruth. 10 años atrás era una tragedia y un dolor. Pero ahora la vida le cambió, y eso fue lo que le pasó a usted y a mí cuando Dios nos rescató en Cristo Jesús del pecado y la condenación. Nuestra vida cambió, el futuro es diferente, hermanos. Esta tarde Dios quiere que nos llevemos en nuestros corazones esta palabra. Recordar o hablar del tema de la redención es recordar cómo Dios cambió nuestras vidas. No teníamos esperanza, pero a Dios gracias,
que Él vino a rescatarnos del pecado y la condenación en Cristo Jesús, y ahora nuestra vida es diferente y tiene un sentido en el cual hay esperanza en el futuro, hermanos. Versículo 14, y ahí concluimos. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. Esta historia impactó todo un pueblo. Loado sea Jehová. Esta palabra es glorificado sea Jehová. ¿Quién lo hizo? Dios. La gloria es para Dios, y Dios fue exaltado en ese momento, y Dios es exaltado hoy cuando recordamos que fuimos redimidos por Cristo Jesús. Por eso esta tarde Dios nos habla que el propósito de la redención, hermanos, es que Dios pagó el precio de nuestros pecados. Así como vos pagó la deuda de Elimelec y su descendencia y compró todo lo que él tenía, así lo hizo Cristo con nosotros. Pagó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario, llevó todas nuestras dolencias, heridas, fue azotado, dice Isaías 55. Pero gracias, hermanos, que Él nos rescató. Somos un pueblo redimido. Que esta palabra se quede en tu corazón, y que cada vez que tengas tiempo de reflexionar, traigas a tu mente y a tu corazón: gracias por haberme redimido, Dios, por haber pagado mis pecados, porque ahora mi vida ha cambiado, tengo un futuro distinto, mi futuro tiene esperanza y se llama Jesucristo.